durante horas, el cuerpo comienza a fallar. El hígado puede colapsar bajo ese estrés, liberando altos niveles de una sustancia química llamada bilirrubina en el torrente sanguíneo. Y la bilirrubina tiene una función sorprendente. Puede ayudar a preservar el color rojizo de la sangre. Por lo tanto, si un hombre hubiera sido brutalmente golpeado y torturado antes de morir, la sangre en una tela podría permanecer roja mucho más tiempo de lo que la gente suele esperar. Esto es importante porque sugiere que la sangre provenía de un ser humano real que había experimentado un shock y un sufrimiento intensos. Cuando los investigadores analizaron las manchas, no encontraron rastros de pintura ni tintes artificiales. En cambio, detectaron hemoglobina y albúmina humanas, marcadores biológicos claros de sangre real. Otro detalle importante es la secuencia de los hechos. La sangre ya estaba en la tela antes de que se formara la imagen. Esto significa que el hombre fue envuelto primero en el lino. Su sangre se filtró en las fibras y solo después se produjo la formación de la imagen alrededor de las manchas de sangre existentes. El análisis de laboratorio también indicó que la sangre pertenecía a un hombre con un tipo de sangre común en Oriente Medio. Las heridas mismas cuentan una historia brutal, más de 100 marcas de latigazos, consistentes con un látigo romano conocido como flagrum. Los investigadores incluso identificaron pequeñas partículas de tierra cerca del área de alimentación que coincidían con la región alrededor de Jerusalén, lo que añade otra capa al misterio que rodea la sábana santa. En muchos sentidos, la tela se asemejaba a una escena del crimen forense cuidadosamente conservada, que documentaba silenciosamente los detalles de una ejecución brutal. Cada mancha, cada marca, cada fibra parecía contener un fragmento de una historia más amplia. Las muñecas mostraban claros signos de heridas punzantes, consistentes con el uso de púas clavadas en ellas, no a través de las palmas, como suele representarse en las obras de arte, sino a través de las muñecas, precisamente donde los huesos podían soportar el peso de un cuerpo. El costado del torso presentaba una herida profunda que coincidía con la forma y la ubicación de una estocada de lanza romana. El patrón de la sangre sugería que fluía siguiendo la gravedad, como si el cuerpo hubiera estado erguido al momento de recibir las heridas. El dorso de la imagen revelaba numerosas marcas de flagelación, consistentes con una severa flagelación romana. Los hombros parecían desgarrados, como si hubieran cargado algo pesado durante un largo trayecto. Incluso, la zona de la cabeza mostraba pequeñas heridas punzantes consistentes con objetos afilados, presionados contra el cuero cabelludo. En conjunto, pintaba una imagen escalofriante y muy detallada de sufrimiento. Pero por perturbadora que fuera la evidencia física, la capa más desconcertante del misterio no era visible a simple vista. Estaba oculta en lo profundo de los rastros microscópicos dejados dentro del ADN. En los últimos años, los avances en la tecnología de secuenciación genética han hecho posible analizar incluso las muestras biológicas más pequeñas y antiguas. Con herramientas mucho más sofisticadas que las disponibles hace décadas, los investigadores decidieron que era hora de volver a examinar el material genético encontrado en la tela. Supusieron que descubrirían un caos. Mezcla de contaminación. ADN de manipuladores medievales, clérigos, científicos y visitantes de todo el mundo que habían estado en contacto con él a lo largo de los siglos. Ese parecía el resultado más lógico. Pero lo sorprendente fue esto. Los resultados no encajaban con esa expectativa. En lugar de una mezcla predecible, algunos marcadores genéticos parecían inusuales y difíciles de clasificar por completo. Ciertas secuencias coincidían con regiones de Oriente Medio, mientras que otras parecían fuera de lugar o incompletas, lo que planteaba nuevas preguntas. Lejos de simplificar el misterio, la evidencia de ADN lo complicó aún más.
Lo que los científicos esperaban que fueran datos de contaminación sencillos se convirtió en algo mucho más desconcertante. Anomalías que no encajaban fácilmente con la cronología histórica ni con los patrones de manipulación. Una vez más, la tela se negaba a ofrecer respuestas sencillas. En cambio, planteaba capas más profundas de misterio, invitando a una mayor investigación, un mayor debate y más preguntas sobre lo que realmente sucedió hace casi 2000 años. Cuando los investigadores comenzaron a analizar el material genético de la tela con herramientas modernas de secuenciación, los resultados fueron mucho más complejos de lo que nadie había previsto. Identificaron rastros de ADN vinculados a poblaciones del sur de Asia, el norte de África y Oriente Medio. Al principio, la explicación parecía sencilla. Siglos de exposición. La tela había sido exhibida públicamente, transportada a través de regiones y manipulada por innumerables personas a lo largo del tiempo. La contaminación parecía la respuesta obvia. Pero entonces llegó el detalle sorprendente. El material genético no se encontró solo en la superficie, donde el contacto casual dejaría su huella. Se detectaron algunas secuencias en lo profundo de las fibras, incrustadas en lugares de difícil acceso tras la manipulación. Esto planteó nuevas preguntas sobre cómo y cuándo se depositaron esos rastros. Aún más intrigantes fueron las muestras tomadas directamente de las manchas de sangre. El perfil de ADN asociado a esas áreas parecía inusualmente raro. Algunos genetistas, hablando con cautela, señalaron que ciertas secuencias parecían incompletas o estructuradas de maneras que no habían encontrado habitualmente. El ADN antiguo puede degradarse con el tiempo, por supuesto, pero algunos de los patrones no se ajustaban a las expectativas habituales de degradación o contaminación. El panorama genético general también sugería algo complejo. Los marcadores no apuntaban claramente a una única población aislada. En cambio, reflejaban rasgos comúnmente asociados con Oriente Medio, junto con señales relacionadas con las regiones circundantes. Eso por sí solo no es imposible. Las poblaciones antiguas solían estar más interconectadas de lo que suponíamos, lo que añadía una nueva dimensión al misterio. Lo que realmente llamó la atención fue la meticulosidad con la que debían verificarse los resultados. 3 laboratorios independientes revisaron parte de los datos porque los hallazgos inicialmente parecían tan inusuales que los investigadores querían descartar errores técnicos. Las pruebas repetidas confirmaron que las máquinas funcionaban correctamente. Las secuencias eran reales. Simplemente no proporcionaban respuestas fáciles. Este detalle es importante por otra razón. Si la tela fuera una falsificación europea medieval, cabría esperar que los rastros genéticos dominantes, especialmente en áreas críticas, reflejaran ese contexto. En cambio, los datos sugerían una huella geográfica mucho más amplia y antigua, concentrada en una sola pieza de lino. Esto no probaba automáticamente la autenticidad, pero complicaba la teoría de la falsificación de maneras inesperadas. Mientras tanto, el debate en torno a los hallazgos ha sido cauto. El Vaticano ha mantenido históricamente una postura reservada sobre las afirmaciones científicas relativas a la Sábana Santa, sin respaldarlas ni rechazarlas por completo. Ese cuidadoso silencio ha alimentado la especulación entre los observadores. Aunque ninguna declaración oficial ha afirmado que la evidencia de ADN sea una prueba concluyente de algo sobrenatural. Dentro de la comunidad científica, las opiniones siguen divididas. Algunos investigadores creen que pruebas adicionales con herramientas aún más avanzadas podrían eventualmente aclarar las anomalías. Otros argumentan que los estudios de ADN antiguo son notoriamente complejos y vulnerables a la interferencia ambiental e instan a la cautela antes de sacar conclusiones audaces. Para Barry Schwartz, sin embargo, la acumulación de evidencia se convirtió en algo profundamente personal. Durante décadas,
El escepticismo había sido su escudo. Se acercó a la tela, decidido a desenmascarar un fraude. Sin embargo, con el paso de los años y la aparición de más datos, químicos, fotográficos, forenses y genéticos, le resultó cada vez más difícil descartarlo todo como mera coincidencia o artificio. Finalmente, dedicó gran parte de su vida a preservar y organizar la investigación. Creó y mantuvo uno de los mayores archivos en línea de datos sobre la Sábana Santa, poniendo a disposición de académicos y del público en general fotografías, resultados de pruebas y registros históricos de forma gratuita. Solía decir que su origen judío le otorgaba una objetividad única en la investigación. No tenía ninguna agenda teológica que defender. Su compromiso, como él mismo lo describía, era simplemente con la evidencia. Al final, la Sábana Santa sigue siendo uno de los artefactos más estudiados y debatidos de la historia. Los hallazgos genéticos no han reescrito los libros de texto de la noche a la mañana ni han zanjado el debate, pero han asegurado que la conversación continúe atrayendo a científicos, historiadores y creyentes por igual a un misterio que se resiste a desvanecerse en el pasado. Nunca abordó la investigación con una agenda oculta. No estaba allí para promover una iglesia, defender una doctrina ni promocionar un milagro. Se consideraba un profesional técnico, alguien cuyo trabajo consistía simplemente en documentar los hechos y reportar los datos brutos. Cuando Barry Schwartz viajó por primera vez a Italia en 1978, admitió abiertamente que esperaba descubrir una falsificación medieval en cuestión de días. Creía que fotografiaría una ingeniosa obra de arte, redactaría un informe sobre sus hallazgos y se iría a casa satisfecho de que el misterio se había resuelto. En cambio, lo que encontró lo desafió de maneras que jamás había previsto. Con el tiempo, diría, entre bromas y reflexiones, que fue a Italia para demostrar que la tela era falsa, pero terminó descubriendo algo mucho más importante de lo que había imaginado. No una respuesta sencilla, ni un simple engaño, sino un interrogante que parecía ir más allá de la ciencia, tal como él la entendía. Y ese interrogante aún planea sobre el mundo científico actual. Vivimos en una era donde la humanidad puede enviar robots de alta tecnología a explorar la superficie de Marte. Agencias como la NASA operan rutinariamente máquinas a millones de kilómetros de distancia con una precisión asombrosa. Los científicos han mapeado el genoma humano, descifrando el mismísimo plano de la vida letra por letra. Podemos manipular átomos, dividir partículas y simular el nacimiento de galaxias en supercomputadoras. Sin embargo, a pesar de todo ese progreso, ningún laboratorio ha logrado recrear la imagen de la Sábana Santa de una manera que coincida con sus propiedades físicas, químicas y tridimensionales. Ni con pintura, ni con calor, ni con radiación, ni con láseres, al menos no sin dañar la tela de formas que la imagen original no muestra. Eso es lo que lo hace tan frustrante. El artefacto permanece allí, antiguo, frágil y silencioso, mientras la ciencia moderna lo rodea con herramientas más avanzadas cada década, aún incapaz de explicar completamente cómo llegó a ser. Para algunos investigadores, los hallazgos de ADN representan la capa más intrigante hasta el momento. Si bien los estudios de ADN antiguo son complejos y a menudo desordenados, los patrones inusuales reportados en ciertos análisis han aumentado la sensación de que este objeto no encaja perfectamente en las categorías históricas esperadas. Si esas anomalías apuntan a contaminación, variables desconocidas o algo completamente distinto, sigue siendo objeto de debate. Pero el hecho de que persistan las preguntas mantiene vivo el misterio. Aquí está la parte fascinante. A pesar de que los métodos científicos mejoran, la tela no parece volverse menos misteriosa. A menudo, la realidad se presenta más compleja.
Las nuevas tecnologías de imagen revelan detalles antes invisibles. Los análisis químicos avanzados perfeccionan nuestro conocimiento sobre las fibras. Cada avance científico parece desvelar una capa oculta, revelando otra debajo. Algunos lo consideran una coincidencia, otros una especie de cápsula del tiempo intelectual. Un artefacto que espera a que la humanidad desarrolle las herramientas y las preguntas adecuadas para poder comprender sus secretos. En última instancia, la mortaja obliga a tomar una decisión personal. ¿Se trata del auténtico sudario de un hombre cuya muerte y legado cambiaron la historia? ¿O es el engaño más sofisticado jamás creado en el mundo antiguo o medieval? Ambas posibilidades conllevan enormes implicaciones. Lo que sí sabemos es esto: las manchas en la tela han dado positivo en las pruebas de componentes de sangre humana real. La imagen sigue siendo extraordinariamente difícil de reproducir con las técnicas conocidas, y los debates genéticos y forenses que la rodean continúan poniendo en entredicho las explicaciones sencillas. Por ahora, la tela permanece donde se ha conservado durante siglos, asociada al terreno, estudiada por expertos, debatida por académicos y examinada tanto por escépticos como por creyentes. Se erige casi como un puente entre el mundo físico mensurable y las preguntas que lo trascienden. La comunidad científica suele responder con cautela, haciendo hincapié en lo que aún se desconoce en lugar de precipitarse a conclusiones drásticas. Al fin y al cabo, la ciencia se basa en la reproducibilidad y la evidencia, no en llenar vacíos con suposiciones. Cuando algo no encaja en los modelos existentes, la respuesta adecuada es la paciencia y el estudio más profundo. Para Schwartz, personalmente, el proceso se centró menos en probar o refutar una reliquia y más en confrontar sus propias suposiciones. Décadas tras la lente de una cámara, analizando fotografías y datos, lo transformaron. En una ocasión, comentó que la investigación lo obligó a examinar las pruebas con honestidad, sin dejarse influir por prejuicios. Y ese podría ser el impacto más perdurable de la Sábana Santa. Ya sea que se la considere sagrada, simbólica o simplemente un enigma sin resolver, nos desafía a admitir que nuestra comprensión de la historia aún es incompleta. Algunos misterios se reducen a la luz de la ciencia, otros se vuelven más complejos. ¿Podrían los futuros avances en genética, química o física finalmente brindar respuestas claras? Posiblemente. O la Sábana Santa podría seguir siendo lo que siempre ha sido, un enigma que invita a la humildad. Sea cual sea la conclusión a la que se llegue, una cosa es segura: las preguntas que plantea sobre la historia y la creencia en los orígenes humanos están lejos de estar resueltas. ¿Qué crees que podría significar este descubrimiento para nuestra comprensión del pasado?